Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title. Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo especial veraniego de Buzzer Beater. Hoy cuento conmigo con una representación del podcast de baloncesto más escuchado en iVoox, al menos en las últimas semanas, así como suena. Hoy tengo unos invitados de absoluto lujo. Bienvenidos, Massive Ball, Óscar Fontecha y Sergio Ochoa. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas, Pau, ¿qué tal? Gracias por habernos invitado. Lo mismo digo, muy buenas a todos los oyentes de Buzzer Beater. No es la primera vez que estáis por aquí. Yo creo que por separado habéis estado, al menos que yo recuerde, una vez cada uno. Yo recuerdo, Óscar, fíjate, estaba haciendo hoy memoria cómo pasa el tiempo, ¿no? Al principio de empezar Buzzer Beater y tal y cual, de esto, creo que la primera vez que contactamos hará unos 5 años ya perfectamente. Os envié un mensaje privado a la cuenta de Massive Ball para invitaros aquí. Y, hostia, muchísimas gracias. Para nosotros es un honorazo total que vinimos. Y luego creo que un año después, más o menos, un chaval de por ahí de Logroño, medio descarriado, que conocí en Twitter, de apellido Ochoa, pues lo mismo, ¿no? Os invité a los dos de maneras separadas. Creo que Sergio entonces no estaba en Massive Ball, ¿no, Sergio? No, creo que fue por 2021 lo tuyo. Además me acuerdo que fue a raíz de que Harrison Barnes empezó muy bien la temporada, que era el programa de los que empiezan bien a ver cómo acaban, y Basketball creo que entré en enero de 2022, así que no, todavía no estaba. Con lo cual, Óscar, no tengo ni pajolera idea de por qué invité a Sergio Ochoa a un programa de Buzzer Beater, sinceramente. Porque lo verías ahí por las redes dando gritos y dirías, pues quiero un poquito de show, un poco de espectáculo. Un fenómeno, ¿eh? Bueno, fíjate que todavía me acuerdo del programa y han pasado a lo mejor 250 episodios, así que bueno, Óscar, ¿cómo te va la vida? Antes de empezar y entrar en materia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Mucho trabajo, que es algo que está bastante bien, no nos podemos quejar, pero muy bien. Tuve un niño el año pasado, en octubre del 25, y cambia mucho a nivel de todo lo que puedes hacer, la libertad que tienes para hacer, pero muy contento. O sea, no me puedo quejar de nada. En el año 2025 tuviste un chaval sí. Que está ya criado prácticamente, Óscar. Bueno, da mucha guerra. O sea que todavía queda. Y encima con todo el mundo que hablas que ha tenido hijos, te dicen, bueno, pues luego dan más guerra todavía y tienes más problemas. Pero bueno, es algo normal. No seré yo quien te lo repita, pero vas a tener muchos más problemas de los que tienes ahora. Así que te animo a armarte de paciencia, valor y sentido del humor para todo. Pero bueno, dicen que compensa. No sé yo, tampoco lo tengo muy claro del todo. Eso me lo tienes que decir tú, ¿eh? O sea que... No sé. Te lo contaré fuera de micro, ¿eh? No hago la maleta y no me vuelven a ver el pelo, ¿eh? O sea, exacto. Sergio Ochoa, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu vida desde que estuviste por aquí? Bien, contento, la verdad, bastante bien. También con curro y bien. La verdad es que no tengo mucha novedad. Yo no he tenido ni hijos ahí ni nada. Tranquilo de momento. Sepas. Que yo sepa. Reconocidos, ¿no? Que se dice. Eso es. Exacto. Bueno, chicos, la idea era juntarnos un poquito aquí al calor del mes de agosto, charlar un poquito de nuestras cosas y quería invitaros como representación de un podcast que es Massive Ball, que lo ha petado este año directamente. O sea, yo creo que ha sido una barbaridad. Ahora me iréis contando numeritos, crecimiento, etcétera. Pero lo primero que yo quería preguntaros, y obviamente tiene que ser a ti, Óscar, ¿cómo surge, cómo nace Massive Ball? ¿De quién es la idea? ¿Cómo se plantea en su momento, etcétera? Pues la idea fue de John Ball, que fue el absoluto creador del proyecto, y me acuerdo que me dijo, no, me apetece hacer un podcast de baloncesto. Un podcast simplemente a nivel de audio, nada de visual, nada de YouTube. Simplemente un podcast, subirlo
porque él es una persona que estaba muy metida, que no tenía otras personas con las que hablar de baloncesto, y al mes de que lo hiciese, pues empecé yo a hablar con él, vi que me gustó, vi que nos compenetrábamos, porque pues yo tampoco tenía muchos amigos con los que hablar de una forma un poquito más profunda de NBA. Y pues a raíz de eso nos empezó a gustar, empezamos a hacer cada vez más contenido, más podcast, dimos luego el salto a YouTube, a Twitch, a todas las nuevas redes sociales y plataformas que se iban creando, y la idea era simplemente pues compartir con otras personas pues la necesidad que teníamos no cubierta de poder hablar de NBA de una forma un poco más profunda, más allá de, pues, yo qué sé, hablar con alguien que un día hubiese visto un partido o que hubiese leído en un periódico, pues, oye, pues, ¿a dónde va LeBron? O este jugador ha metido 60 puntos, o voy a ver el All-Star. Pues, tú qué sé, tú querías hablar de Jeff Teague, por ejemplo, en Atlanta. Sí. ¿Por qué le habían hecho All-Star y tú creías que no lo debía ser? O de aquellos jugadores que igual no conocían otras personas que seguían la NBA de una forma mucho más ocasional. Y pues fue satisfacer una necesidad no cubierta de expresar un poco ese interés pues, al resto de personas que estuvieran dispuestos a escucharnos. Pero al principio no deja de ser un podcast normal, no sé si semanal o no tenéis día fijo, pero bueno, era un podcast que salía cada X tiempo. Sí, solíamos hacer 1 o 2 episodios a la semana, no teníamos calendario, no teníamos días fijados, tratábamos de hacer secciones, pero bueno, pues es como cada vez que nace un proyecto, pues vas poco a poco, te vas encontrando, vas creando unas rutinas y vas entendiendo qué es lo que se te da bien, lo que se te da mal y qué puedes mantener. Pues nosotros luego pudimos mantener hacer un montón de contenido, pero porque no nos costaba trabajo, nos apetecía. O sea, es como ahora, pues yo qué sé, le digo un día a Sergio, oye, no íbamos a hacer podcast, grabamos sobre esto que es una noticia, pues venga, va, lo hacemos. O sea, es natural. Claro. Sí, a ver, te iba a preguntar cómo crece Massive Ball o en qué punto comienza a crecer Massive Ball, pero yo me adelanto a la respuesta y sobreentiendo que el secreto del crecimiento de Massive Ball es el equipazo que tenéis y la gran cantidad de jugadores útiles y de roster profundo que tenéis en plantilla, claro. Sí, empezamos yo creo a crecer un poco más en la pandemia, porque la pandemia, pues, bueno, yo tenía que trabajar, era una de las personas que tenía que ir a hacer los ERTES y hacer todas estas cosas de las que no teníamos nadie ni idea, pero claro, aún así luego tenías muchas horas libres, o sea, muchas horas libres. Y ahí empezamos a subir bastante más contenido, nos gustó, llegó con la burbuja que era en verano, mantuvimos, la NBA después volvió de una forma mucho más temprana porque creo que acabó a finales de octubre, luego empezaron en diciembre, hubo también traspasos, o sea, y ahí es donde creo que más crecimos. Y eso lo fomentamos con la web que tuvimos hace tiempo, que estaba dedicada a hacer artículos de opinión, y ahí empezamos a tratar de contactar con mucha más gente para escribir artículos de opinión sobre lo que sea, ya fueran atemporales o actuales, pero no tenía un sentido de, oye, hoy este jugador ha metido 60 puntos, no, era pues, no que sé, me acuerdo que uno de los primeros artículos que salió en la web, que yo no me acuerdo ni quién lo escribió, era cuando llegó Karnisovas a los Bulls, qué podía hacer, qué no podía hacer, ese sentido, un poquito más profundo, más opinable, y a partir de ahí comenzamos a contactar con un montón de personas que han formado parte del proyecto, otras que aún siguen, y yo tenía muy claro, y John Ball también, que tenía que ser un programa con muchas voces, porque si es una voz o dos voces, creo que es algo difícilmente mantenible, y creo que también le da mucha variedad y mucha riqueza a la hora de, oye, pues yo puedo opinar algo sobre un jugador, sobre un equipo, y otra persona pues puede opinar algo totalmente diferente. Como se hace muchas veces en la radio deportiva hoy en día, al final vas escuchando voces, y eso le da mucha variedad porque da debate y da enfrentamientos y da diversidad de opiniones. Y básicamente esa era la idea. O sea, podía haber sido un proyecto más personal o dual, pero es que no lo hubiéramos mantenido. Y llega un día que Sergio Ochoa decide subirse al barco de Massive Ball. Cuenta un poquito, Sergio, ¿cómo te subes a este carro? Cuenta la historia. A la Massive Neta. Así, neta. A ver, yo antes de Massive Ball estaba en otros proyectos, he escrito en Somos Básquet, está en Ronda de Tiro, está en Planeta, y salí de ellos, acabé bien con ellos, pero sí que
necesitaba un cambio. Llevaba varias semanas que intenté probar solo en Twitch y tampoco me sentía cómodo hacer un proyecto en solitario. Siempre me ha gustado más trabajar con otra gente en esto de los podcasts. Y bueno, resulta que un día en Twitter, yo ya seguía Massive Ball en Twitter, pero veo un vídeo. Veo un vídeo que habían hecho su primera quedada y me resultó muy curioso que era un bar mítico de aquí de Logroño. Óscar y yo somos de Logroño. Y claro, digo... ¿Pero no os conocíais? No, para nada. Para nada. De hecho, luego hemos descubierto que hemos tenido que vernos de antes porque donde vivía él de pequeño y donde vivo yo es al lado. O sea que teníamos que habernos conocido antes, pero no nunca. Pues resulta, leches, si este es el Parla, básicamente, que es un bar de Logroño. Y al día siguiente, pues salí con un amigo y me encontré a Óscar y a toda la tropa de la quedada en un bar. Y ahí, pues, carajo, tú eres el de Massive Ball, tal, sí. Y empezamos a hablar y ahí se fraguó el fichaje, ¿no? Muy bien. Con un COVID de por medio, hay que decirlo también. Sí, sí. Bueno, en esa época es lo que había, ¿no? Por la calle. Óscar, entre tú y yo, ahora que no nos oye Sergio, ¿cómo se doma un caballo desbocado como es Sergio? Pues hablando mucho, porque Sergio tiene mucho Como pronto. un psicólogo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo sé que hay veces que no sé cómo, que me encabrono mucho por algunas cosas, pero sé que lo estoy y sé medirme. Sergio es como un volcán, empieza a explotar, y luego dice, joder, no lo tenía que haber hecho. Y la idea es que Sergio no llegue a ese punto de explotar y no... Pero bueno, a ver, dentro de algo razonable y dentro de algo normal. Pero vamos, como todos, pues como un amigo cuando le dices, oye, cálmate, luego lo vas a pensar mejor, luego no te va a parecer tan importante esto por lo que te estás cabreando. Y a veces él también a mí me lo dice muchas veces, pero es normal. Pero Sergio sí que es mucho más apasionado que yo en muchas cosas. A ver, Sergio es un personaje. O sea, verdaderamente yo creo que lo hablaba con él fuera de micro y lo vamos a decir en el aire también. Sergio es en sí un personaje que desde que está en Massive Ball destaca ya de una manera espectacular, le conocen en muchísimos sitios, lo hatean porque tiene un perfil muy hateable, pero los que no somos haters de él, lo amamos, nos encanta, es nuestro Ochoa y nos alegramos un montón del crecimiento que ha tenido a nivel medios desde que está en Massive Ball y tú, Óscar, lo habrás notado más que nadie. Sí, porque luego a Sergio le pasa mucho que cuando le conocen en persona, eso se le ha dicho la gente en la calle, le dicen, pues, joder, pues eres mucho más tranquilo de lo que yo me pensaba, eres mucho más normal de lo que me pensaba. Y dice, claro, es que es así. Yo eso lo digo también a la gente, venid a las quedadas, porque conocéis a Sergio y no os vais a pensar que está todo el día gritando a las nubes. Es que si viviera así, yo creo que tendría un problema importante en la vida. Tú y los que te rodean, ¿no? Sí, literal. Más los que me rodean, yo creo. Oye, Sergio, tú has participado también en su momento en Planeta. Sí. Y yo considero a Massive Ball el Planeta NBA 2.0. O sea, habéis arrasado de tal manera que sois ahora mismo el podcast a nivel general y hecho de una manera amateur, referencia. Sí que es verdad que con un formato diferente. Creo que nosotros, no sé cómo explicarlo, pero Tony sí que es más informativo, explica muy bien las cosas y sabe comentarlas, pero nosotros como que le damos un poco más show, tengo la sensación, ¿no? Yo estuve en Planeta, estuve muy a gusto, sí que noté que lo que yo daba, que también informo, pero doy show, igual en ese perfil, en ese proyecto, no funcionaba tan bien como en este, y creo que es la diferencia, ¿no? Creo que también ellos, Tony, Planeta y cuando estaba Víctor también, daban show, pero a su manera, nivel, sí. no, a su manera, quiero decir. Y sí, sin desparramar, que muchas veces vosotros sí que a lo mejor... Sí, nosotros igual vamos al límite, por así decirlo. Creo que no lo pasamos, pero igual sí que nosotros vamos más al límite, que aún así tengo que decir que a mí, por ejemplo, una de las críticas que más me molestan en general es cuando piensan que es solo show lo que hacemos. Y creo que no.
para nada. Pero también la gente ya lo va entendiendo de que también informamos, también explicamos, creo que explicamos bien las cosas, pero hay algunos que dicen, no, eso lo show, a mí eso me molesta. Por ejemplo, me molesta mucho, yo lo voy a decir, lo de la comparación con El Chiringuito, que era un programa que yo veía mucho, estaba muy enganchado, pero no es eso. Y es una crítica que yo llevo fatal, además. Óscar, también es fundamental la red de contactos que podáis tener por ahí y la cantidad de secciones con las que cuenta Massive Ball. Y además, cada sección con personajes diferentes. Vamos a presentarlas un poco. Yo no sé si me voy a dejar alguna, pero tenemos a los Puretas, tenemos la Massive Neta, los GMs, la de Medical Talk con el doctor Sergio Ochoa. Y bueno, también tenéis invitados, o sea, es una variedad tremenda. Me gustaría, porque todos no pueden estar aquí, que presentaras un poco al equipo médico habitual de Massive Ball. Sí, pues las secciones que has dicho tú, porque en referencia a lo que decía antes Sergio, una de las ideas por las que creamos también el podcast, o uno de los objetivos que queríamos hacer, es que yo creo que la NBA hasta finales de la década del 10 de este siglo XXI, creo que era muy elitista. O sea, yo podía estar hablando contigo de me gusta más este jugador, lo hace mejor, lo hace peor. Hoy parece que tienes que tener un máster para poder hablar de algo. Y creo que se ha democratizado mucho a la hora de decir, me parece que este equipo no mete un tiro de 3, me parece que defiende bien, me parece que ataca bien, y no creo que haya que hacer muy complicado el lenguaje a la hora de analizar un deporte. Que esto es algo, por ejemplo, que creo que está pasando en fútbol. Que ahora ya, vamos, se está intentando utilizar un lenguaje técnico que yo creo que está bien, pero en su justa medida. Y con la NBA creo que es algo que nosotros tratamos de hacer, decir, oye, vamos a hablar como de una forma cordial, como si fuéramos unos amigos hablando sobre la NBA, sobre el baloncesto, y vamos a tratar de explicarnos de una forma normal. Evidentemente, luego cuando vas creciendo, vas haciendo más cosas, vas utilizando una nueva jerga, un nuevo lenguaje, vas utilizando otras palabras, vas aprendiendo también a expresarte mejor, vas aprendiendo cosas nuevas sobre el deporte. Y pues yo qué sé, cuando ahora, por ejemplo, nadie sabía lo que eran los aprons porque tampoco habían surgido, y empiezas a utilizar un montón de terminología sobre ello, o sobre estadística avanzada cada vez que vas aprendiendo sobre ello. Y creo que es algo que nosotros queríamos hacer. Y en relación a eso, que es lo que preguntabas, pues bueno, ¿qué vamos a hablar siempre? De lo mismo. Este jugador ya ha metido tantos puntos, este equipo a primero al segundo. Tenemos que crear una serie de secciones para que igual hay personas que no les gusta una sección o no les gusta una persona de las que le habla, pero sí que les puede gustar otra. Por ejemplo, los programas de estadística avanzada a mí me parece que son súper enriquecedores porque no tratan de ser muy elitistas a la hora de explicártelo algo y tratan de ser muy llanos para que todo el mundo pueda entender que tiene un valor y que se puede aplicar, pero vamos a explicarlo de una forma sencilla. Eso, por ejemplo, Tony lo hace muy bien y no son los programas más escuchados, pero yo creo que es algo valiosísimo. Luego, los programas de debate, pues con Sergio y con Iker, con Sergio y Edu, o los de los GMs con Iker y John Ball, pues creo que ahí se habla un poco de varios temas que van surgiendo durante la semana, porque lo bueno es que la NBA da contenido a diario, que incluso haciendo un podcast diario no te da tiempo a cubrir todo. Y luego, pues los Puretas es como una mirada retro para refrescar un poco de la actualidad y traer temas pues, que nos apetezca de otros años o de la NBA un poquito más antigua. Y luego, pues todas las secciones que hemos ido teniendo también, entrevistas, invitados. Ahora hacemos desde hace unos meses una con un chico que se llama Miguel Houghton, que estaba en el equipo de la selección española como ayudante, trabaja para una empresa que se llama Skill Corner, que es ingeniero de datos, que trabajan con franquicias NBA, y a mí hacer un podcast con Miguel pues una vez al mes me parece que es una pasada, porque él habla con las franquicias, él te dice, oye, buscan esto, no buscan lo otro, y creo que ahí está, en tener varias secciones, tener variedad, porque si no siempre seríamos las mismas personas hablando de lo mismo, inconscientemente te retroalimentas con los mismos debates que ya nos pasa. Por ejemplo, LeBron siempre sale en todos los podcasts, si estoy yo y si está Iker, mucho más, o porque alguien lo menciona en el chat, pero es que es inevitable, o sea, o si no, por ejemplo, Sergio y yo estamos hablando, al final
la cabra tira al monte y vamos a tratar, al final vamos a decir los mismos tópicos o vamos a hablar de los mismos equipos. Pero Sí, si la estamos- rueda del hámster al final, Óscar. Eso es. Entonces creo Sí, que sí. por eso las secciones. No, y son sensacionales. También te digo una cosa. No siempre la mejor sección es la que tiene mejor acogida. Has hablado Sí, tú de, sí. por ejemplo, la de los puretas. Por experiencia propia te digo que cuando hablas de historia, eso tiene un calado complicado en la gente en general. Pero no significa que no sea la más enriquecedora. Por supuesto Sí. que sí. Sí. Oye, Sergio, Dime. la expresión da la puta cara. Esa no es mía. No, ya sé que no es tuya. Pero, ¿de dónde viene? Porque al final es un eslogan muy asociado a Massive Ball. Joder, pues viene de John Ball. Sí, por eso. John Ball da la puta cara. Es que eso, yo cuando ya entré ya estaba instaurada esa frase. Con otras, pero esa es como que la ha quedado ya en la retina. También creo que muchas frases de Massive Ball que se han instaurado viene a raíz de la línea caliente, de la sección de los Gens de los domingos, que hay cada audio que son perlitas. Son perlitas. Sí. Cada audio que es que se te queda en la retina. Pero ya te digo, muchas de las frases da la puta cara. Joder, ahora estoy un poco en blanco y no se me ocurre más, pero hay bastantes. Bueno, hay muchísimas. Las de Darwin, sobre todo los audios. Las entradillas son todos de la línea caliente, la gran mayoría salen de ahí. Los audios de Darwin son, vamos. Y sí, yo creo que busca, creo que también la línea caliente, esas expresiones, es la esencia de Massive Ball de ser, lo que he dicho al principio, llegar al límite del show, pero no sobrepasarlo con información, datos, etcétera, etcétera. Creo que es la esencia, ¿no? Y esas frases, esa línea caliente, lo que has dicho antes, que igual la mejor sección no tiene por qué ser la que más visitas que da, es que la que más visitas que da, y lo hacen muy bien los Gens, no estoy criticando a ellos, ni mucho menos, aparte son amigos míos, pero lo que más le gusta a la gente es que puedan coger su teléfono, que puedan enviar un audio de... Y eso a la gente, y la gente le gusta escuchar a otra gente decir cosas. Sí, y es lo que más le gusta a la gente, es la sección que más le gusta, la línea caliente, a mí me hace mucha gracia. También habéis tenido mucha flexibilidad, Óscar, a la hora de introduciros en cualquier plataforma de comunicación. O sea, ¿no? Os habéis atrevido con todo y no sé si pioneros, pero desde luego nos habéis enseñado a otros podcasts a no tener miedo a meteros en cualquier plataforma de streaming, por ejemplo. Sí, y en Twitch entramos muy tarde, por ejemplo, respecto a otros canales. En YouTube también entramos muy tarde, porque yo recuerdo la época donde todo era campo en YouTube, con drafteados, con Jordi y demás. Yo me veía todos los vídeos de Jordi y demás. Creo que no había más canales. O sea, y yo creo que ellos tuvieron la valentía un poco, o también la suerte de entrar en ese momento y arrasar con todo a la hora de visitas. Nosotros pues fuimos un poco a rebufo también. Yeah. Nosotros queríamos estar un poco en todos los lados, nos pensábamos mucho dónde entrar, dónde no entrar, si hacíamos algo bien o mal, temas de copyright, temas de cómo con la web también, de cómo hacer las cosas. Pero es que al final tienes que estar en todos los lados, porque cada día surgen nuevas redes sociales y tienes que probar suerte para ver si una te funciona o no te funciona para ir ahí. Pero nuestra esencia y el fuerte proyecto siempre ha sido el podcast. El podcast. Sí. Y chicos, ¿cómo veis el mundo de la comunicación NBA en general y del podcasting en particular? Porque me da la sensación que el boom se está, no sé si apagando del todo, pero no sé qué futuro tiene el podcast, por lo menos a nivel gratuito en España. Yo creo que es YouTube. El podcast hoy es YouTube. O sea, y eso lo traslada a vídeos. Mira, justo lo que antes comentabas de Planeta, entendió muy bien, y Tony entendió muy bien, que un podcast simplemente de audio de 1 hora, algo así, publicando, no es algo que de rendimientos, porque la red social por antonomasia hoy es YouTube. Y Tony ha migrado muy bien a YouTube, porque antes justo cuando comentabas eso, digo, no, es que Planeta ha migrado a YouTube porque han querido y han visto que ahí está su nicho y ahí es donde más pueden crecer y más réditos le va a dar y tienen un éxito muy, muy potente. Yo creo que el podcast a nivel de una persona que esté hablando y opinando de YouTube, sobre NBA, ya sea en cualquier red social, va a funcionar.
Es decir, cada vez yo veo más creadores de contenido, sobre todo en redes sociales de formato vertical tipo TikTok o Instagram, que cada vez hay más gente hablando, porque la NBA cada vez llega a más gente y la NBA ha subido muchísimo respecto a hace 10 años. Entonces, yo no creo que hablar de NBA en cualquier red social vaya a bajar, pero sí que creo que el podcast simplemente como audio tiene un tope y eso es algo normal. Y lo ideal sería trasladar todo eso a YouTube, aunque también sí que es cierto que si lo miras desde la perspectiva de los estadounidenses, hay mucha gente con muchos seguidores y otros no tantos, pero que viven de eso, de tener un podcast y por mucho que tengan una visual, la gente lo que hace es escucharles. Sí. Es curioso, es curioso. Sergio, también te lo voy a preguntar luego a ti, Óscar. Últimamente hemos tenido porque al final el mundo del podcasting en España, NBA, somos 4, es una familia y nos conocemos todos. Hemos tenido las bajas de mínimo de veterano por el motivo X, de NBA adictos por el motivo X, pero hay otros que han estado muy arriba y que han desaparecido. Me acuerdo de Back to Back, me acuerdo de Javi Mendoza hablando de NBA, de Cancha NBA, de nuestro amigo Marcos. Es que cuesta mucho mantener una regularidad, mantener la pasión, mantener las ganas y sobre todo porque no está remunerado. Entonces, somos gente que le echamos muchas horas por la patilla, vamos. Sí, totalmente. A ver, yo creo que cada caso... Ahora, sí, te escuchamos. ¿no? Escuchamos. Sí. Sí, yo creo que totalmente. Solo que hay cada caso que es muy diferente. Yo creo que, por ejemplo, para mí mínimo de veterano no se puede comparar a los demás casos, porque mínimo de veterano estaba con el AS, entonces es algo totalmente diferente. Los otros casos, bueno, coinciden que son proyectos de 1 o 2 personas como mucho. Igual en el Adicto son 3, creo, 3 o 4. Es 4. Es 4, entonces... Pero Manu era el que soportaba todo el proyecto. O sea... Sí, claro. Eso es verdad. Entonces técnicamente es una... que con 3 colaboradores. Entonces son pocas personas y también depende de la vida que tengas, de tema laboral, tema familiar. Aquí la suerte que tenemos en Massive Ball, y creo que vosotros en Buzzer Beater también lo implementas tú, Pau, es que sois varios. Aquí tenemos, pues un día estoy yo, Iker, otro Óscar y yo, otro John Boleiker. Vosotros siempre estáis tú, Carmelo, el chico de Tailandia, no, de Tíbet, no, ¿de dónde se fue? Sí, Javi, sí, de donde coño sea. Javi no, Carnicer, sé que se fue, pero no sé si era Tíbet o... Bueno, se ha ido a Japón, se ha ido a Corea, se ha ido a Nepal. Eso, Nepal, el nepalí. El nepalí. Sí. Bueno, a ver, nosotros tenemos 2 fijos que son Carmelo y Javi. Yo estoy siempre. Y luego está el fondo de armario con Sergio Calvo, con Ignacio García. Sí. Y yo creo que también la clave es en qué momento te encuentres y no perder... Y Dani Palomo, perdona, que si no me mata. Dani Palomo también. Lo que pasa es que se pasa la mitad de la vida ligando por las discotecas y hay veces que no puede estar, sí. Yo creo que sobre todo es no perder la pasión. Yo, por ejemplo, antes de entrar a Massive Ball estuve unos 3-4 meses que estaba desenganchándome de la NBA y que no me apetecía hacer nada. Encima, empecé con un proyecto mío en Twitch que veía que no funcionaba porque pensaba que no era tan difícil y ahí me estaba empezando a dejarlo porque me estaba entrando en un ciclo negativo. Entonces, yo creo que esos proyectos, pues la mayoría, excepto mínimo de veterano, que es por otra cosa, creo que han dejado porque pues Javi Mendoza, por ejemplo, lo explicó, quería centrarse en otro mundo que le apasiona, que es tema informática. Pero me quedé flipando, Sergio, perdona que te corte, porque Javi Mendoza, que tenía un podcast con unas escuchas tremendas. Era el número 1. Sí. Exacto. Se une a Alejandro de Back to Back para hacer un proyecto entre los dos. No les sale bien. Bueno, me da la sensación que no les sale bien. Y ahí entra otro punto clave a la hora de entender la caída de algunos programas, que se llama frustración. Sí. Es lo que te estaba comentando antes. Yo, cuando empecé con el Twitch yo solo, empecé a frustrarme y empecé a dejar de gustarme ver baloncesto y tal, hasta que conocí a este señor en un bar y mira cómo ha cambiado la cosa. Pero yo creo que la frustración es, para mí, la motivación para que esto la motivación es lo más importante para que un proyecto se mantenga, sin duda.
Porque, Óscar, ¿se puede mantener un proyecto solamente por gusto personal, independientemente a las escuchas? Claro que sí. Depende de las expectativas que tú tengas. Es como, ¿puedo practicar un deporte sin creer que voy a llegar a ser profesional? Pues hay cantidad de gente que lo hace todos los días, que juega fútbol, a baloncesto, que se va a nadar. O sea, no si voy a la piscina con 36 años creo que me voy a poder convertir en Michael Phelps. Lo hago porque me gusta. O si queda echar una pachanga con mis amigos el fin de semana. O sea, al final hay mucha gente con la que yo he hablado y esto a mí me ha pasado de decir, oye, ¿qué haces tanto tiempo hablando del podcast? Digo, tío, ¿qué haces tú tanto tiempo viendo la tele? Porque es mi tiempo libre y lo invierto en algo que enriquece. Yo he aprendido a utilizar Audacity, he aprendido a hablar mejor, he aprendido a utilizar CapCut, he aprendido a utilizar redes sociales, he aprendido a saber cómo filtrar información, a cómo organizármela, que bueno, que es algo que ya, pues bueno, más o menos lo vas haciendo de base, pues de cuando sales del instituto, de la universidad, de un trabajo, de tener que organizarte tu vida, pero esto te ayuda a potenciarlo. Es algo que es solo positivo. A mí no me ha traído nada negativo. Y sobre todo, para mí una parte fundamental, Óscar, es la relación personal que se crea con tu equipo. O sea, es gente, bueno, tú a Sergio lo tienes y con los oyentes. Y con los oyentes, sí. Principalmente con el equipo, que es con los que todos los días estás en contacto. Un tío de Burgos, como es mi caso, un tío de Burgos, otro de Madrid, otro de Tarragona, yo de Valencia, que nos hemos visto con esta mano, te lo digo las veces, y sin embargo los sientes muy cerca porque compartimos una pasión y porque sabemos que el martes tenemos una cita. Y eso no tiene precio, ¿eh? Y sin embargo, igual, a gente de tu ciudad, amigos tuyos de toda la vida, no les ves nunca. Totalmente. No les ves nunca. Sí, totalmente. No les ves nunca. En este caso, la pasión por la NBA es lo que une lazos invisibles y que por ciertas circunstancias o por lo que sea, estamos hablando hoy, dos tíos de Logroño y yo, a los que no conozco de nada, pero que gracias a esto y gracias a escucharnos y leernos, joder, al final es que le tienes afecto y cariño a la gente. Yo creo que es así. Yo creo que es algo muy enriquecedor, que solo te trae cosas positivas. Por mucho que imagínate, te has creado un podcast, un canal de YouTube, lo has llevado 2 años o 1 año, el tiempo que sea, luego lo has dejado, tú miras atrás y lo único que te ha aportado es algo bueno, no te ha aportado nada malo. Has aprendido a hacer nuevas herramientas, nuevas habilidades, has desbloqueado miedos que tenías. No hay nada de malo en ello. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que hay personas que no lo entienden porque están acostumbrados a que su vida sea A, B, C y D y no salir de ahí y que, claro, lo ven un poco raro, pero es algo... A nosotros nos encantaría que el proyecto estuviera profesionalizado, pero sabemos que cada uno tiene su vida, que cada uno tiene su tiempo y tampoco renunciamos nunca a soñar y a seguir trabajando y a seguir ahí, pero sabemos que es algo que no tenemos que tener una prisa a la hora de, oye, nos lo pasamos bien con lo que hacemos y sobre todo tenemos un reconocimiento de la gente que nos escucha, ya sean 2 o 2000, que eso te llena muchísimo. Cuando ayer, por ejemplo, estábamos haciendo un directo y hubo una persona que dijo, os escucho todos los días en el taxi, joder, pues a mí eso me hace muchísima ilusión. Claro. Y luego pues iba acompañado de un mínimo rédito de escuchas, visualizaciones, lo que tengas, pues te llena muchísimo, evidentemente. Sergio, ¿habéis tenido alguna vez algún roce con algún compañero de podcasting? A ver, de los habituales en Massive, no. Ahora no me refiero al equipo, no me refiero al equipo de Massive, me refiero a otros podcasts. Bueno, sí. Sí. Tampoco, coño, va. A ver, no sé. Es que cuente Óscar. Yo sí que he tenido roces. Porque se decía antes que la comunidad NBA España es muy bonita. No. Hay gente con la que destacas. Con la que te llevas bien, gente con la que te has llevado bien y luego no te llevas bien, y gente con la que desde el primer día, pues no sé, no le caes en gracia y no hay más. O sea, yo, por lo menos yo, en mi caso, yo nunca me he metido con lo que hacen los demás. Igual he podido dar mi opinión, pero mi opinión a Sergio o a otra gente, pero en público nunca la he dado. Hay veces que he dicho, oye, pues esto me gusta más, este canal me gusta más, este canal me gusta menos, pero eso no me parece que sea algo malo, el de dar tu opinión públicamente.
pero sin meterme nunca en lo que hacen los demás o cómo lo tienen que hacer. Cada uno que haga lo que quiera, como quiera. Pero sí que es cierto que sí, de vez en cuando ha habido gente con la que has tenido relación y luego pues te encuentras que te están comiendo la oreja muchas veces, diciendo, ¿por qué haces esto? O te enteras que le dicen a otra gente que están aquí contigo, déjalo simplemente con nosotros. O gente que te dice, a esta persona que está aquí la deberíais echar. O sea, eso así de veces. Muy fuerte. Sí, sí, muy sí, fuerte. sí. Yo es que creo que en ese todos, sentido... además que... ¿Sí? Yo creo que... Sí. los conoces. Yo creo que, para mí, llevándolo a lo que ha dicho Óscar, creo que consigo que hay varias personas, pero más de las que la gente se piensa, sobre todo en redes sociales, Twitter, etcétera, que se consideran un poco por encima del bien y del mal por donde están. Sí. Nosotros hemos llegado, por ejemplo... ¿Tú sabes la élite de YouTube que se ha hablado muchas veces? Pues hay una élite de Twitter NBA. Tiro, es obvio, vamos. A nosotros, por ejemplo, nos ha llegado a pasar de tener, cuando fue el mundial, creo que es el que gana Alemania, creo que es el de Filipinas, ¿no? Ese es el de Filipinas. No me sí, acuerdo. el que gana Alemania, que elimina a Estados Unidos en la semifinal. Y bueno, nosotros tuvimos acceso a los entrenamientos de Estados Unidos en Málaga, que se hacían en Málaga. Sí. A través de Óscar Lavín nos dijo, oye, he conseguido esto. ¿Qué quieres que vayamos? Y yo le dije a Tony, yo estaba de vacaciones, dije, oye, Tony era amigo de Óscar Lavín, y dijo, oye, pues ve. Hicimos un montón de vídeos, pues entrevistamos a Josh Hart, a Jalen Branson, a Walker Kessler, a Bobby Portis, a todos los que se dejaron, a Haliburton, a Anthony Edwards. Estuvimos allá, hicimos un montón de contenido súper chulo. Y luego había gente, creadores de contenido, que no te contestaban. Dicen, oye, ¿cómo habéis conseguido acceso a esto? Pues mira, no lo hemos conseguido hacer esta persona. ¿Podrías meterme? Es que no puedo porque es lo que nos han dado. Pero yo sé que van a estar aquí. Si quieres ir y probar, pues te lo... Joder, pues compartir. O sea, tampoco... Sí. No te digo que yo te puedo meter, pero te digo que pues a través de este correo puedes probar. O sea, que es mucho más de lo que haría cualquier otra persona. Y luego esa gente luego no te contesta para muchas cosas o tal, o gente con la que otros creadores de contenido que compartimos ahí trataron súper mal, en este caso a Tony, ya los trataron súper mal. Y es gente que en Twitter y en redes y en medios digitales están súper reconocidas y parece que van de adalides de lo bueno. Eso es. Lo que y de la verdad. Decir, que hay una élite de YouTube, pues hay una élite de NBA España. Hay una élite que se creen por encima de bien y de mal. Luego otra movida que tuvimos hace un año con el tema de las televisiones. Sí, también. Esa fue, vamos. Pero no vamos a dar nombres. Al menos no. En privado, ya, si me pagas, sí. No es necesario, pero sí que es verdad que, sobre todo la decepción, ¿no? El ver que una cosa empieza con un color. A mí, yo por lo menos la sensación que yo he tenido a nivel personal, que cuando no eres nadie, mucha gente, ánimo, tal, pero cuando empiezas a subir un poquito, ya es... A mí, por ejemplo, yo hay gente de ahí que tenía antes muy, muy buena relación y ahora para hablar con ellos es que es nada, no existen para ti. Creo que, de hecho, de esa gente, con uno, que además Óscar lo conoce y también se lleva muy bien con él, es con el único que mantengo relación y muy bien. Y que es el único que, si puede, viene. Ahora no está pudiendo porque justamente trabaja para un equipo NBA, pero es el único que se aporta. Pero los demás, de esa gente, yo pensaba que una gran decepción, básicamente. Me lleva mucha decepción con, y luego hay mucha muchas gente personas también, de NBA España. Hay mucha gente que se consideran... se han considerado élite del periodismo de NBA en castellano, en España, han probado a hacer proyectos en solitario y no les ha funcionado a ninguno. Han salido luego de medios donde les ponía el foco, donde escribían, hablaban, han tratado de hacer un proyecto en solitario y no les ha funcionado. No les escuchaba ni Dios. Que no está mal, no está mal. Pero es que eso es luego la misma gente que te dice... yo me acuerdo que una vez nos invitaron a un evento de Netflix, también cuando estaba la película esta de Hassel, la de Garra, la de Juancho y Adam Sandler. Sí. Y, pues, por ejemplo, conocimos a Jaime Mendoza, que la verdad que me cayó muy bien. Pero veíamos otros creadores de contenido. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Y digo, joder, ¿Por lo mismo que tú? Por lo mismo que tú. Y luego esa misma gente, que incluso llegaron a participar en nuestro podcast, luego no te contesta. No te contesta y dices, joder, pero
Si tú has intentado tu proyecto personal y no te escucha nadie, tienes altavoz porque tienes altavoz en un medio, ya está, o sea, no... Si no, Pero no eso te pasa compra, con no te compra el mucha muñeco gente. nadie. Y No. mucha gente que se sorprendería, mucha gente si supiera quiénes son, que están en Twitter, en medios y que Sí, parece que sí, son pues los únicos que pueden opinar con cierto criterio sobre algo. Sí, Pero sí. vamos, Pau, ¿qué te vamos a contar a ti? Porque tú sabrás más de estas Porque yo cosas. te expliqué algo sobre una noticia, sobre algo que ha sucedido con un lenguaje más coloquial, que si lo quiero explicar con lenguaje técnico lo puedo hacer perfectamente, y tú lo utilices dando 500 rodeos, 500 vueltas, con cierta terminología para explicarlo de una forma mucho más correcta, pues yo lo siento. Yo lo que quiero es que la gente se entere y que Sí, la sí, gente está enganche. claro. O sea, no... Sobre eso, yo siempre he dicho que además es que me gusta que hagan eso porque se sienten interesantes al hacerlo. Y yo creo que Sí. el baloncesto me parece que es un deporte complicado como para complicarlo más. Yo creo que Sí. es más clave explicarlo fácil, aunque sea colocar bien coloquialmente tecnicismos, tal, con un lenguaje un poco más de calle, que explicarlo de unas maneras muy complicadas, ¿no? Y yo creo que para un deporte que no es como el fútbol, que el fútbol sí que me parece más fácil explicar, el baloncesto con toda la táctica, las defensas zonales, etcétera, etcétera, creo que hay que hacerlo fácil. Y creo que complicándolo más, sí, la gente piensa que te crees el Aladí del baloncesto, pero a la vez no les explicas nada porque no van a entender un pimiento. O no te Claro. entienden, o no te entienden. Al final es así. Pero la gente se quiere entretener. Sí, y que se lo pongan fácil y entender lo que estás contando y chimpún. Bueno, pues hemos hablado Al ya final un hemos ratito. rajado, ¿eh? Hemos rajado un Sí, sí, poquito. sí, No, sí. no hemos dado nombres porque somos caballeros y no hace falta. Y bueno, hemos hablado, hemos presentado, ya conocemos a Massive Ball. Bueno, toda la audiencia de Buzzer Beater obviamente conocía ya a Massive Ball. Y bueno, tenemos unos 20-25 minutos para hablar un poquito de NBA, hay que hablar un poquito de actualidad. Nosotros esto lo estamos grabando a final de julio, va a salir en 2 semanas, pueden haber cambios, pero eso no quita para que podamos hablar de lo que está pasando actualmente de una manera sencilla, sin meternos demasiado en arena. Entonces, la noticia de los últimos días es que LeBron ha firmado, Sergio, por Filadelfia. ¿Ha sido cobarde, pecador de la pradera o es una decisión bastante lógica incluso? Para mí era la más lógica. De hecho, hablaba con Oscar Privado estas semanas antes que se decidiera, que para mí la mejor opción era Filadelfia. Yo creo que es la más lógica. Cobarde, no me lo parece porque si lo que quieres es ganar el anillo, te ofreces a los San Antonio Spurs mismamente. Entonces, sí que es verdad que de los equipos que sonaban, Warriors, Cavaliers, Miami, Filadelfia con la llegada de Jaylen Brown más lo que tenían, estaban mejor posicionados, pero no me parece tampoco el equipo más fácil para ganar el anillo. Ya te digo, me hubiera ofrecido a Knicks si quiero ganar el anillo, a Sixers, digo, a Sixers no, a Spurs, a Thunder. Me parece que esos tres están por encima, uno porque ya lo tiene y los otros dos porque son los candidatos. Entonces creo que es un buen reto. Creo que me gusta la decisión de LeBron en el ámbito de que se ha decidido por competir, por ganar el quinto, en vez de por irse a Cavaliers, porque si te ibas a Cavs iba a ser lo que hicieron y lo que hizo Kobe Bryant de año de retiro, esto de que le aplaudieran en todos los campos y tal, que eso a mí no me gusta, aparte del documental. Si te ibas a Warriors, juntarte con Curry, creo que destruiría su legado por mucha prensa que fuera. Y bueno, Miami también era una opción interesante, pero entre Miami y Sixers me gusta más eso, así que me parece una muy buena decisión para LeBron James. Y ya sí, ahora están diciendo a la gente, es que han juntado LeBron, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Edgecombe. Bueno, son grandes jugadores los 5, pero hay que juntarlos, que 3 de estos 5 se han jugado juntos, pero los otros 2, que se supone que van a ser los dos grandes nombres, vamos a ver cómo encaja eso, que no es tan fácil, que es un equipo por hacer. Como grandes nombres, sí, pero no es un Big Three al uso, Oscar. Es un Big Three con un tío cojo permanentemente, un señor de casi 42 años, un sophomore, un segunda espada de Boston y un jugador como Tyrese Maxey, que sabemos que es una estrella, pero no es la mega estrella de la NBA. Es un gran conjunto, pero con sus peros también. A mí me parece que estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha dicho Sergio. Me parece que completa un quinteto que tiene unas necesidades, o completa las necesidades que tiene el quinteto, que era un generador,
Al final LeBron James lo que ha sido siempre es un generador de una forma u otra, ya sea con asistencias, ya sea con inteligencia para situar a los compañeros en la cancha, de liderazgo, de poder impulsar, de ejemplo a la hora de hacer todo lo que tenían que hacer día a día. Y les faltaba un 4 porque habían fichado a Dean Wade, que ahora me parece que incluso tiene más valor siendo suplente. Habían fichado también a Anthony Simons, que es un anotador desde el banquillo. A ver cómo resuelven el problema del pivot. Si Embiid está sano, pues es uno de los mejores jugadores de la NBA, uno de los mejores pivots de la NBA, pero sabemos que eso es algo muy, muy complicado. Por mucho que digan, ahora creo que se tiene que jugar, estoy sano, pero ya sabemos los partidos que juega Embiid. Creo que tenían a Hugh Porty, que lo habían firmado ahora de los Knicks, pero es un jugador que ha sido residual, puede tener potencial, pero es lo que ha sido. Y a Dembona, que es un pivot, tercer pivot de rotación, que a mí me gusta porque es un tipo que le mete muchas ganas, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, yo creo que LeBron James sí que puede aportar mucho para ayudar a que fluya mejor el quinteto, pero estoy de acuerdo con Sergio. Sobre el papel parece que tiene muy buena pinta, pero luego tienen que funcionar en cancha, tienen que jugar partidos, y eso muchas veces no depende de la voluntad que tengan. Chocan muchas veces los egos. Vamos a ver, Óscar, cuántos partidos de regular juegan los 5 juntos. Sí. Chocan los egos, choca pues que tampoco es que sea un equipo lleno de tiradores exteriores, es jugadores que han tenido mucho uso, ven quién lo baja, quién no lo baja, pero sobre el papel me parece que es un equipazo, sobre todo un quinteto muy bueno. O sea, yo creo que después de los Knicks es el equipo que puede pelear por ganar la conferencia este. Luego, la temporada regular pone a cada uno en su lugar, ¿eh? Luego igual aquí emergen los Atlanta Hawks y son un equipo que quedan terceros, o de repente Boston vuelve a hacer un temporadón y al que nunca... igual ahora mismo yo no creo que Boston pueda repetirlo el año pasado, pero igual lo puede repetir perfectamente. Veremos qué pasa con Miami, que también es un equipo nuevo. Veremos cómo surge de nuevo Indiana después de la lesión de Haliburton. Hay muchas incógnitas porque a mí lo que me pasa en verano cuando hacen todos los equipos los fichajes es que todos me encantan, a todos les veo algo positivo. Sí. O sea, a todos digo, joder, a ver, y luego lo tienes que ordenar y luego sabes que los partidos ponen a cada uno en su lugar y después de que pasas eso tienes los playoffs y te tienes que enfrentar a otros problemas diferentes. Pero creo que si llegan a final de temporada en una buena posición, es un equipo que tiene mucho, porque es que Jaylen Brown el año pasado hace un temporadón también. Maxi hace la mejor temporada de su carrera. Edgecombe es un rookie que a mí me ha flipado. Es un pepino. ¿Cómo se nota que eres director de un programa? Porque todos los puntos que tenía los has dicho ya todos, o sea que verdad, ya no sé qué preguntar. Sí, pero quiero preguntar, Sergio, es evidente que la conferencia pide paso y también es evidente que la conferencia nunca se fue. Ha sido muy criticada en los últimos años por un nivel competitivo o baloncestístico menor al oeste, pero a la hora de la verdad, eso tampoco ha sido así. A ver, depende. Por un lado repasas los últimos campeones, Knicks es del este, OKC del oeste, Boston del este. En 7, OKC en 7 contra Indiana. Sí, claro. Sí, es verdad, OKC en 7 contra Indiana. O sea, yo creo que también esto se refiere a que sí que es verdad que en los últimos años los grandes nombres, las grandes estrellas estaban en el oeste. LeBron, Curry, Durant, jugadores que están emergiendo, Anthony Edwards, ¿no? Shea, Doncic. Wemby ahora mismo, ¿no? Igual los grandes nombres, las grandes figuras, las grandes imágenes están en el oeste, pero los Knicks, Jalen Brunson para mí es increíble, pero no tiene esa imagen que tienen los que te he mencionado. Jason Tatum tampoco tiene esa imagen. Joel Embiid podía haberla tenido, pero su físico y su idiotez, también diciéndolo mal y pronto, no lo tiene. Giannis sí tenía esa imagen, pero el equipo Milwaukee no ha dado esa imagen. Haliburton, yo sigo pensándolo igual por un resquemor personal de que está un escalón por debajo de los otros, pero sí podría tenerla y luego tuvo la lesión. Entonces, igual los grandes nombres en los últimos años han estado en el oeste, Jokic, que me he olvidado de él también, pero sí que en el este ha habido buenos equipos. Sí que es verdad que hasta este año, para mí, la zona media del oeste era mucho mejor que la zona media del este. Pero este año no tiene pinta, este año da la sensación que se van a disparar por arriba Oklahoma y San Antonio y el resto va a estar a leguas de estos dos. En cambio, en el este, Óscar, se prevé una batalla de 82 partidos. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio. Creo que la competitividad de decir, joder, pues es que ahora me tocan, imagínate en el oeste, un partido contra Clippers,
un partido contra Lakers, un partido contra Dallas cuando estaba Doncic, y dices, joder, tengo 10 partidos que ninguno es fácil. O sea, no tengo ninguno contra un equipo tanking. Y en el este sí que es cierto que ha habido igual 2 o 3, 4 equipos a una temporada muy buenos, pero el resto bajaba mucho. Y este año, a priori, porque repito, luego lo tendremos que ver en temporada regular, porque ahora todo nos parece bonito, pero, por ejemplo, Washington no va a ser un equipo tan malo, porque al final tienes a Trey Young y Anthony Davis, que te gusten más o menos, se lesionen más o menos, son 2 jugadores All-Star, 2 jugadores que han sido All-NBA en los últimos años, el pick 1. O sea, Atlanta es un equipo que no va a barrer, que no va a tanquear, que ha tratado de reforzar todas las posiciones y lo ha hecho bien. Luego llegará más lejos o menos, pero el nivel medio creo que va a estar mucho más competido, y luego hay grandes apuestas como la de Miami, que lo mismo, has traído a uno de los mejores jugadores de la liga. Vas a querer demostrar, vas a querer decir, oye, yo estoy aquí para tratar de competir. El resurgimiento de Indiana. Boston no creo que caiga, tampoco. Y que, por ejemplo, nos estamos olvidando de un equipo que ha sido Seed 1 como Detroit Pistons. Que Detroit Pistons, ahora nadie cuenta en Detroit, pero Detroit ha sido Seed 1 con un equipo muy similar. Entonces, Orlando no va a ser una banda tampoco. Eso te iba a decir, que Orlando el año pasado se la pegó, pero en las previas era un equipo que apuntaba muy arriba. Cleveland, por ejemplo, tampoco lo mencionamos, ya llega a final de conferencia, que luego han caído como han caído, pero van a estar arriba también. Entonces, la pregunta es... Se os olvidaba. Claro, es que hay 10 equipos que van a jugar playoff play-in, pero alguno más se va a acabar metiendo y alguno va a acabar cayendo, porque eso siempre es así. Hemos hablado de Washington. Chicago tampoco tiene mala pinta para pelear un play-in. Va a ser una conferencia apasionante. Brooklyn, Chicago, Milwaukee, yo creo que van a ser los 3 peores equipos. A priori, sobre el papel. Pero porque, claro, es que si no te salen las cuentas. Ya, pero es que si no, el resto es Washington, Miami, Charlotte, Orlando, Filadelfia, Atlanta, Toronto, que no hemos mencionado. Toronto, es verdad. Cleveland, Nueva York, Boston y Detroit. Es que no hay más. Ya, es verdad. Yo es que Chicago y Charlotte, Charlotte es que ha bajado un poquito este año. Creo que va a subir en los próximos. Quiero ver a Charlotte a ver este año, sí. O luego, por ejemplo, Giannis, imagínate, en noviembre, 2 meses lesionado. Pues igual ahí se acaba el año de los Heat, o explota todo lo que están haciendo en Orlando, o finalmente se haya traspasado Kawhi a Toronto, y luego pues no funciona, se lesiona, hay mal rollo. Luego siempre hay proyectos que caen estrepitosamente que no contemplábamos. Y eso es lo bonito del deporte. A mí este nuevo proyecto de Miami es el que más dudas me crea, sinceramente. Sí. No tienen tiro exterior, les falta un base titular sólido, aunque a mí Davion Mitchell me gusta mucho. A mí también, sí. Pero les falta tiro exterior. Con Davion Mitchell vas a la tienda de la esquina, no te vas al Corte Inglés. A playoff no, playoff de verdad no, pero para ser competitivo y tratar de pasar una primera ronda y el año siguiente ya ves cómo lo organizas, pero a mí es un base que sí que me gusta. El año pasado era el mejor, era de los que más asistencias repartían y menos pérdidas tenía. Es muy bajito, pero es fuerte. O sea, sí que es cierto que estoy contigo. No me genera dudas por Davion Mitchell, que también un poco sí, sino porque creo que es un equipo incompleto. Sin duda. Les falta un base tirador nivel All-NBA. James Harden, ¿no? No, Harden no. Parece que hay uno descontento en la Bahía. ¿No? Bueno, Stephen. Claro, Stephen en Miami. Bueno, vamos a ver. O Kyrie, igual cuando salga Kyrie en Dallas. O Kyrie en Dallas, que se vaya a Miami también. Igual cuando salga esto, Davion Mitchell es el base suplente en Miami. Me ha parecido fabuloso que Davion Mitchell se haya ido de vacaciones con la camiseta de Miami Heat que pone Davion Mitchell para que la gente le conozca. Es que me parece acojonante, de verdad te lo digo. Oye, Sergio, ¿y tus Knicks qué? Porque son los campeones, no hay grandes movimientos a nivel mercado, pero algo tendréis que decir, ¿no? Sí, a ver, para mí, yo siempre, pero en cualquier deporte, a mí siempre me han dicho y creo firmemente que lo que funciona no se toca, está funcionando, son los campeones. Sí que es verdad que lo del Apron, lo del Second Apron ha fastidiado un poco la renovación de Mitchell Robinson, que creo que se va a notar, aunque lo de Drummond me parece una buena firma. Y Knicks tiene la ventaja, comparado con los otros equipos, de que es un equipo ya hecho de varios años, que se conocen todos al dedillo, a la perfección, y parte con esa ventaja. Creo que repetirlo va a tener muy difícil, porque estamos viendo desde 2018 que no repite nadie campeonato, desde los Warriors de Durant y Curry. Pero
Y el este se ha reforzado de unas maneras impresionantes, lo que hemos comentado, pero la diferencia con los demás equipos es que el que ya está hecho, el que lleva varios años jugando, es el campeón y no ha perdido nada. Entonces, veremos. Aparte, están en una edad óptima. Branson creo que tiene 30 años, Towns 31, Hart 30, Michael 30 y Anunoby 28. Están en su peak físico. Entonces yo considero que los Knicks para mí son los grandes favoritos del este. Ya lo de repetir anillo no lo sé, me encantaría, pero creo que van a estar en la pomada sí o sí. Por si la gente no lo sabe, que lo dudo, Sergio Ochoa es de los Knicks y de Sacramento Kings. Entonces, claro, no, de vergüenza no, hombre, eso no. ¿Qué siente un seguidor? Sí, además con el 13, que no sé, supongo que será Keegan Murray. No, es por el que me hice aficionado de los Sacramento Kings. De Doc Christie. No, un rookie del año que no llegó a nada. Ah, hostia, Tariq Evans. Vale. Sí. Bueno, el señor Sergio Ochoa es seguidor de dos equipos históricamente perdedores. Y yo le tengo que preguntar qué siente un perdedor cuando gana un anillo. Una locura. Una locura porque no te lo crees. Porque yo es que además es que cuando empecé a ver baloncesto, los Kings iban para abajo, no llegué a vivir como la siempre. época de Weber, y los Knicks es que creo que desde que conocí a los Knicks han sido, el siglo XXI han sido lo que han sido. Yo me enganché a los Knicks por Carmelo Anthony, que es uno de mis jugadores favoritos, y la época de Carmelo de Knicks sí que tuvo un año en la 12-13 que los Jurassic Knicks famosos, ¿no? Que molaban mucho, pero ahí se quedaron. Y este proyecto que inició con Tom Thibodeau, que encima en España es muy criticado, pues lo empezabas a ver, vivir, y que cada año además era muy curioso porque era avanzar. Cada año llegas a playoff, caes en primera ronda, el siguiente año segunda ronda, el siguiente final de conferencia, Sí. El siguiente final de conferencia echan a Thibodeau, entran a Mike Brown, aparte anillo, final, anillo y encima copa, que es una locura, es la primera vez que se hace doblete en la NBA. Pues no te lo crees. Vives en una nube, encima con jugadores que no tienes, porque a los Knicks siempre se ha relacionado de lo que llevo siguiendo. Me acuerdo de esa época, Kevin Durant, Kyrie Irving, que iban a ir a los Knicks y al final no. Superestrella, siempre se ha relacionado a superestrellas, y Branson, siendo superestrella, no parece que sea una superestrella, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, que la televisión española no sabía quién era Jalen Branson. Ese es para un no aficionado NBA el nivel de superestrella de Jalen Branson, que no saben qué es. Entonces, me gusta mucho porque además siempre me han hablado de la cultura Knickerbocker, de que Nueva York es la ciudad de las luces, tal, pero que los equipos son muy de obrero. La época de que ganan en los 70, la época de Patrick Ewing eran equipos muy obrero. Y es verdad. No, y este equipo es muy obrero. Sí, no han tenido equipos acorde al glamour que desprende Manhattan. Y es contradictorio, pero es la realidad. Yo creo que el sentimiento, Sergio, es un poco como el que viví yo en el 2011 con el anillo de Dallas Mavericks, que no te lo crees y luego pasan los años, lo vas valorando y hay veces, fijaros, que me da miedo que Dallas vuelva a ganar un anillo por si no siento lo mismo. Tal fue la explosión de alegría. Óscar, ¿tú de qué equipo eres? Porque llevas una remera maravillosa de los Mavericks y una gorra de Nueva York. Con lo cual... Yo de ninguno. Yo puedo sentir simpatías por algunos equipos, pero no tengo ningún equipo. O sea, no. Sí que he tenido épocas que me han gustado, pues yo qué sé, más los Cavs por LeBron. Una época que me gustaban mucho los Knicks por Carmelo, pero he tenido simplemente los Mavericks por Luka. He tenido jugadores que me han caído mejor o peor, pero nunca he tenido ese sentimiento hacia un equipo. O sea, no soy de ninguno. Y sé que suena raro decirlo, pero es que no soy. Yo digo siempre, yo soy del Madrid y ya está, es lo único. Ese es. Bueno, pero yo soy del Madrid y ya está. Pero ese no entra en esta conversación. Aquí de momento. No pinta nada. De momento, ¿no, Florentino? Oye, Óscar, Spurs, Thunder, ¿y a cuántos siglos de distancia el resto en la conferencia oeste? Pues buena pregunta. Yo creo que a mucha distancia. Porque esta superioridad, estarás conmigo, descafeína la conferencia oeste.
Yo creo que siempre luego hay historias que no podemos contemplar, porque el año pasado todos pensábamos que Denver era un candidato claro a poder ganar Oklahoma, que a priori era el mejor equipo de la conferencia oeste. Y nadie contaba con San Antonio. No, porque era una evolución del proyecto muy rápida. Pero claro, como el deporte va cambiando tanto y estamos acostumbrándonos ahora a esta época de paridad, de hecho campeones en los últimos 8 años, pues cada vez vemos proyectos que se aceleran más y que entienden que su ventana de oportunidad cada vez es más corta. Entonces apuestan el todo por el todo, toman mejores decisiones basadas en datos, no basadas tanto en sensaciones a la hora de vamos a fichar a este jugador, vamos a tener la paciencia, ahora vamos a acelerar, a ser agresivos, y entonces por eso cada vez vemos más equipos. Pero sí que creo que veremos algún equipo que no esperamos, pero a priori Oklahoma y San Antonio están muy por encima del resto, muy por encima de Denver, de Los Ángeles, de los Wolves. Es que no, Sí, de no veo cualquiera, que de cualquiera. de Houston no creo que a priori tengan rival de momento. Luego, lo que he dicho antes, los partidos ponen cada uno en su lugar, las lesiones, el crecimiento de algunos jugadores. Yo creo que los Lakers van a funcionar mejor que el año pasado. Creo que tienen menos. Eso os quería preguntar a los dos. Era la siguiente pregunta. ¿Los Lakers son mejores, peores o siguiente pregunta? Para mí es mejor equipo, no porque tengan mejores jugadores, sino porque creo que van a estar más adaptados o mejor adaptados a Doncic. Creo que es una fórmula muy parecida a la que tenían en Dallas. O sea, cambias a Reeves por Irving. Uno te gustará más o menos, uno estará mejor o menor nivel, pero es un generador a su lado que le puedes cargar, que puede jugar con o sin él. Y luego te has traído a Kessler, sobrepagado y todo lo que quieras, pero es un pivo funcional mucho mejor de lo que tenías con Ayton y con Jackson Hayes. Un suplente que como Mamukelashvili, que ha funcionado bien en los últimos años. Todavía les queda hacer algún movimiento, pero el resto que has fichado son jugadores de rol. Quentin Grimes, Thibault, jugadores que se adaptan a defender, a ser físicos y a poder tirar. Colin Sexton, que puede ser una descarga cuando estén lesionados alguno de los dos guards. Y a mí me parece que es un equipo que en temporada regular va a funcionar mejor. Y decir eso con los Lakers de los últimos años, que han sobrepasado las 50 victorias de los últimos, pues igual es muy osado, pero creo que fueron 50 y 55, si no me equivoco. Pero yo creo que es un equipo que tiene opción en temporada regular de meter una marcha más de la que igual otros equipos no pueden hacer. También esto estamos hablando con la mejor versión de Doncic, ¿eh? Sí, claro. O sea, aquí no está la mejor versión de Doncic. Y con la salud a tope. Eso es. Si no, aquí apaga y vámonos, ya está. O sea, que cerramos el chiringuito. Pero creo que es un equipo que tiene función de eso. Luego en playoff es otra historia. Pero en playoff también tienes herramientas para poder competir casi con cualquiera. Y luego, y acabo, que me estoy enredando mucho, creo que J.J. Redick es un muy buen entrenador. Y J.J. Redick ha ido mejorando poco a poco. O sea, lo que hace Redick este año, y LeBron también, de ganar esa primera ronda con un equipo totalmente plagado de lesiones y con jugadores que yo no daba un duro porque pudiesen funcionar en entornos competitivos, como Marcus Smart, como Luke Kennard, que Luke Kennard empezaba a ser un jugador que estaba empezando a pasar de equipo en equipo y en esa serie te mete 20 puntos por partido, tira muy bien de 3, hasta tiene algún minuto de calidad. Bronny James de 8 o 10 minutos. Lo que hace J.J. Redick me parece que es un entrenador para tener muy en cuenta, y creo que es un enfermo de esto y que poco a poco va mejorando. Y ahora tiene un equipo muy adaptado a su estrella. ¿Tú quieres decir algo de lo que no ha dicho el jefe, Sergio? Para mí tienen mejor suelo porque tienen una idea. Puedo coincidir en que el equipo por suelo sea mejor, por techo peor, pero sí que, por ejemplo, creo que es un equipo que, por como han tirado los assets en este verano, por jugadores que son buenos, pero ya está, creo que se va a estancar el proyecto. Creo que ha mejorado el equipo, pero el proyecto sí que se ha estancado, y quiero ver a Luka Doncic en 2030 pidiendo el traspaso. Creo que lo va a pasar, creo que lo pedirá, ¿eh? Yo solo No, compro, ¿eh? Yo solo compro. ¿Cómo me gustaría a Dallas con Cooper Flagg? Igual es la idea. Bueno, ojo que el Sacramento tiene espacio salarial, cuidado, que está al lado de Los Ángeles, ¿eh? Sí. Oye, últimas preguntas. ¿Nos creemos los proyectos de Houston y Denver o les ha pasado el tren ya por delante y es difícil que lo vuelvan a coger? Denver, a ver, depende. Me lo creo porque está Jokic en cuanto a que va a ser un equipo de la zona de arriba. En cuanto a ganar, ¿no? De hecho, el otro día hicimos un podcast de lo de Curry, de que Curry podría... Yo soy Denver y tiro todo por Curry, ¿eh? Menos Jokic, traspaso todo por Curry.
tienen que hacerlo porque están muy estancados. No, parece que no quieren moverse para ningún lado. Viendo que un jugador como Stephen Curry, que puede salir mal, que con Lillard pensábamos lo mismo en Milwaukee, salió mal, puede salir mal. Pero la única manera para que Denver reactive su proyecto es ir a por un jugador de ese nivel y Curry ahora parece que está descontento. Voy a por él. Houston, pues Houston es diferente porque Sengun a mí me flipa, pero creo que se ha estancado. Thompson a mí me gusta mucho, pero creo que se ha estancado. Kevin Durant 2026-2027 no es el Kevin Durant 2016-2017. Creo que cuando Durant se vaya hay que hacer preguntas en el proyecto de los Rockets y a ver dónde vamos. Porque creo que puede ser un equipo decentillo, pero que se va a quedar ahí. Vamos a ver qué equipos van cayendo. Warriors tiene pinta de caerá, Clippers no va a ser lo mismo, porque hay otros, Oscar, por ejemplo, Utah, lo tengo apuntado aquí ya como la última pregunta, pues estoy sufriendo por Sergio que se tiene que ir. Pero Utah es un equipo que le va a dar aire fresco a la conferencia. Sí, porque el año pasado tanto Utah como Washington trataron de decir, oye, ya no queremos perder partidos y queremos empezar a ser competitivos, porque hay un momento en que la gente se cansa de ver a su equipo perder día tras día, tras día, tras día. Y a mí Utah me parece que han hecho un buen equipo, con Jaren Jackson, con Mark Cannon, el pick de draft, está también por ahí que Jonte George, es un equipo que dice, vale, pues no voy a ganar solo 20 partidos, voy a ver si puedo ganar 30, 32. Agitar un poquito. Claro, y empezar a construir un proyecto en el cual, pues, joder, Jaren Jackson es una pieza que puedes mantener durante mucho tiempo y te puede cuadrar con muchos jugadores. Y creo que es algo que tienen que empezar a hacer. Y aplaudo eso, porque lo que estábamos viendo un poco de los Jazz hace unos años era pues la misma deriva de, oye, tenemos un buen entrenador, el equipo puede ganar porque tiene algo de talento joven y el entrenador lo va moldeando, pero ahora le ponemos el freno. Vamos a seguir acumulando rondas y yo espero que incluso sigan apostando por ello. Habrá gente que diga, no, pues es que tienes que esperar el momento exacto en el cual pueda realmente ser ganar. ¿Cuándo va a tener Utah, que es un mercado pequeño, un momento para destacar? Cuando vienen, por ejemplo, de, oye, a la gente dirá que no le ha gustado, pero en la época cuando Donovan Mitchell y Rudy Gobert era un equipo que hacía buenas temporadas regulares, que pasaba una ronda de playoff y que los aficionados estaban orgullosos de ver a su equipo. Entonces, creo que es el modelo que hay que seguir. Sí. La especulación no es buena consejera en la NBA y yo creo que una vez tienes la posibilidad de dar un paso adelante, tú intenta dar dos, que el uno lo tienes asegurado. Sergio Ochoa, Óscar Fontecha, Massive Ball, qué alegría y qué buen rato hemos pasado. Muchísimas gracias por haber estado en este tórrido mes de agosto, final de julio, cuando estamos grabando en Buzzer Beater. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a ti y encantados de que te vengas un día al podcast o de que nos invites cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias. Y don Sergio Ochoa, ya te lo he dicho fuera de micro, me alegro un montón de tu éxito, igual que obviamente de todos de Massive Ball, pero ese cariñito especial, ¿no? Que a veces sentimos, no sabemos muy bien por qué. Y muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte por aquí. Es tu preferido. Joder, muchísimas gracias. Es mi preferido, Óscar, no te lo voy a negar, hijo mío. ¿Qué quieres que te haga? Muchas gracias a ti por las palabras, también por invitarme y joder. La verdad es que lo que te he dicho afuera de micro, que a mí me sorprende mucho que perfiles como el tuyo u otras personas, por ejemplo Gonzalo Vázquez, que para mí es ídolo, también me diga esas cosas. Es como, es que soy lo contrario a vosotros. Vosotros sois personas tranquilas y yo soy como un poco terremoto, pero la verdad es que me sorprende y me alegra mucho. Y es lo que un poco a lo que vamos al principio, para finalizar, que nunca esperas a quién quién te escucha y a quién alegras, que es algo más bonito de lo que parece y que sorprende. A mí me sorprende un huevo, además. Porque, por ejemplo, algún mensaje que ha llegado de hecho, el MD de Twitter no lo veo casi, lo veo, pero no los que te vienen de que no los sigues, tal. Pues he estado el otro día, he estado en una mala época en el hospital y me habéis alegrado y digo, ostras, esto no lo ves venir, ¿no? Y te llena mucho el corazón de alegría, la verdad. Chicos, muchísimas gracias a los dos y a todos vosotros, fieles oyentes de Buzzer Beater. La semana que viene, y entramos en la segunda quincena de agosto, tercer especial veraniego. Un abrazo muy fuerte y hasta entonces, chao.